Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy tenemos una batería perfecta, o al menos a mí me lo parece, pero a veces resulta que la perfección, como la naturaleza nos muestra muchas veces, está en lo simple. Con ustedes, Batteryman. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Atención a la batería de esta noche porque estamos ante la batería perfecta, pero que curiosamente resulta que a veces lo perfecto es lo simple y aquí es donde nos tenemos que replantear bastantes cosas como especie, yo creo. A mí me parece. Empresa americana, 24M. Curiosamente respaldada por el grupo Volkswagen, y cuando digo respaldada es al 25% de las acciones de la empresa. Vale. Tenemos entonces algo absolutamente novedoso mediante la tecnología ETOP, así le llaman. Y esta empresa llega a esta batería a la que denomina 24M Unit Cell. Bueno, a ver por dónde empezamos con esto. Es una batería que supera en bastante a las baterías actuales. Supera en bastante en densidad energética. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, como decimos, a través de la tecnología ETOP. Pero, ¿en qué consiste dicha tecnología? Que, como he dicho, no consiste en añadir nuevos elementos, nuevas cosas, o en retirar otras. No. A ver, porque es que tiene mandanga esto. Bueno, para explicaros en qué consiste, primero habrá que ver o que repasar en qué consiste la batería habitual. La batería habitual, pues sabemos que consiste en una serie de celdas que pueden ser en formato cilindro o también puede ser en formato bolsa, pero que finalmente dichas celdas consisten en pequeñas baterías que van enfasadas, bien en serie, en paralelo, bueno, definitivamente en mixto, de forma que se suman lo que son las tensiones, las intensidades, y de esta forma se llega a la capacidad final que quiere llegar el fabricante. Vale, pues entonces ya hemos visto que dentro de una batería hay muchas baterías pequeñitas, muy pequeñitas. Da igual formato cilindro que formato bolsa, pero al final tenemos esto, muchas mini baterías dentro de un bloque. Hay otros muchos elementos, en las baterías de litio, por ejemplo, pues hay elementos de seguridad consistentes en refrigeradores para resolver el problema de la elevada temperatura cuando se ponen a cargar y todo esto. Pero básicamente lo que compone una batería es el conjunto de muchas mini baterías que son las famosas celdas. Vale, pues al final, ¿qué ocurre? Ocurre que como tenemos todas estas celdas unidas entre sí, pues entre celda y celda, lógicamente siempre va a haber espacio. Y claro, si sumamos muchas celdas, pues hay que sumar muchos espacios. Y por lo tanto, mucha pérdida, o mejor dicho, espacio inútil que tenemos que sumar ahí. ¿Inútil respecto a qué? Pues respecto a que no existieran esos espacios, o lo que es lo mismo, si yo tengo un bloque con una intensidad y tensión finales, con una capacidad final en esa batería, pues si yo tengo un bloque me he ahorrado esos espacios, con lo cual he ganado en densidad energética. Y esto es lo que gana el fabricante en esta batería y con la tecnología ETOP. Densidad energética es lo que gana. Pero ¿sabes cuánta densidad nos dice que está ganando? Un 70%. Un 70% de densidad energética. Resulta difícil de creer, ¿no? Pero al final es lo que nos están contando. Y te digo una cosa. Me da lo mismo un 70 como si es un 40. No me da lo mismo, ¿no? O sea, si están diciendo un 70, ojalá sea eso. Pero que es que aunque fuera un 40, es disparatado. Que se esté perdiendo todo eso. Vale, pero es que si está ahí será por algo. Será porque las baterías tienen que hacerse así, celda a celda, y unidas en mixto. Pero la pregunta en este caso, y ya que llegamos a esta batería, es inevitable. Y la pregunta es, ¿para qué o por qué se hacen las baterías celda a celda? Pues por más que lo pienso, lo único que se me ocurre es que la gran ventaja que tiene este tipo de arquitectura es que cuando una batería se funde, obviamente no ha reventado toda. Se ha cortocircuitado una celda por ahí o tal. Entonces se trata de ir a buscarla, repararla o reponerla. La sustituimos por otra celda.
y hemos salvado esa batería. Pero ahora tenemos lo que viene siendo el día a día. Y es que en el día a día, y decíamos en programas anteriores, las baterías cuando se funden no se suelen reparar porque son de muy difícil acceso esas celdas, cuando no imposible. Y sobre todo por ese afán que tienen los fabricantes en que no vayan a saber qué tecnología utilizo y me vayan a copiar. Y entonces pues resulta que se hace inaccesible. El acceso a las baterías en la mayoría de los casos es imposible. Bueno, pues entonces si yo hago una batería con una arquitectura celda a celda, donde resulta que finalmente voy a sellar el bloque, ¿para qué puñetas estoy haciendo ese celda a celda cuando sabemos que estamos perdiendo muchos espacios que sumados nos dan un disparate que sigo sin creerme que sea un 70%, pero que es inmenso? O sea, estamos hablando de un espacio inmenso. Bueno, pues al final repasemos lo que acabo de decir porque es para echarse las manos a la cabeza. Hacemos baterías, sí, la especie humana. Hacemos baterías celda a celda, lo que conlleva una serie de suma de espacios inútiles, al final para sellar en bloque. Nos están viendo los monos y se están carcajeando de nosotros. Cuando los monos suelten el plátano y cojan un bolígrafo, nos van a robar la cartera. O sea, especie estúpida donde las haya. Y como estas todas, O sea, te encuentras cosas así pues cada 2 por 3. Lo que digo, al final los monos cuando suelten el plátano y cojan el bolígrafo, nos roban la cartera. Bueno, pues en este caso, 24M Unite Cell, la batería diseñada por 24M y que nos están diciendo que ganará muchísima densidad energética. Fíjate qué curioso, no nos dicen de cuánto será esa densidad energética, no nos están dando detalles de ningún tipo, pero sin embargo, me ha parecido muy interesante tocar hoy esta batería, porque es una batería al final disruptiva, totalmente disruptiva, porque rompe con un gran defecto de las baterías actuales, pero que es un defecto por el que no se debería haber pasado. En fin, yo no sé, me ha parecido muy interesante tocar esta batería hoy aquí, precisamente por lo extraño, ¿no?, de la evolución de la especie humana. No tengo palabras. No, estamos hablando de que yendo a algo más simple ganamos un 70% de densidad energética. O sea, tú imagínate de tener un coche de 300 kilómetros de autonomía, pues duplicarlo o más, irte a 700 kilómetros de autonomía con la misma batería pero sin espacios entre sí. Resulta indignante. Yo me quedo sin palabras. Cuando llegamos a esto es cuando realmente nos podemos detener y meditar un poco sobre qué tipo de especie somos, si realmente somos una especie inteligente o qué puñetas es lo que somos. A mí este tipo de cosas me hacen reflexionar sobre esto. Bueno, pues al final Volkswagen pues lo que hace con esto de respaldar a esta compañía, es que se garantiza el ser el primero en utilizar este tipo de batería cuando la tengan. Y además Volkswagen apunta a la tecnología semisólida. Más adelante ya vendrá la sólida, pero de momento irá a esa semisólida. No nos dicen para cuándo, pero lo dicho, me ha parecido interesante y bueno, pues tampoco debería ser para dentro de mucho, ¿no? Porque a fin de cuentas la batería sólida ya estamos dando fechas para 2026. Con lo cual, si Volkswagen quiere empezar con la semisólida, me parece a mí que tampoco puede ser para mucho más allá de 2025, si no, pues tampoco se está espabilando demasiado. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.